Amigos, amplia reacción al discurso hoy del presidente de la República, Danilo Medina, en ocasión del 174 aniversario de la independencia de nuestro país. Su habitual rendición de cuentas, ya hemos visto algunas opiniones y falta una importante, sobre todo que viene a hablar con voz propia y a representar la opinión del principal partido opositor de la República Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno. Privilegio tener esta noche en nuestra emisión estelar de Telenoticias a José Ignacio Paliza, senador del PRM y candidato presidencial al partido a la convención del próximo 18 de marzo. Bienvenido. El privilegiado soy yo. Gracias por la primicia, gracias por tener ya a esta hora una opinión, digamos que más acabada, más pensada, a título personal, a título de legislador de la República, que estuvo allí sentado, y por qué no también a título del Partido Revolucionario Moderno, independientemente que de manera institucional después fijen una opinión. Pero hace falta que el PRM, como principal fuerza opositora, hable y diga qué le pareció el discurso del presidente Medina. En su opinión, usted por cierto, saludó al presidente hoy. Sí, claro. Estaba como parte de la comisión bicameral que lo recibe como parte del protocolo. Y hablaron, ¿qué le dijo? Le preguntó por la convención. Fue muy breve, fue apenas un saludo protocolar, claro. Su opinión del discurso. Porque lo cortés no quita lo valiente. Claro. Bien. Mire, hoy confirmé que vivimos en dos repúblicas dominicanas. ¿Cómo en dos repúblicas dominicanas? La que ven los miembros del Partido de la Liberación Dominicana y la de verdad, la que viven los dominicanos y las dominicanas. La que tocan o viven de cerca la cifra del Latinobarómetro que dice que de cada 10 jóvenes, 6 de República Dominicana quieren abandonar su país. En ese contraste de visiones de país fue el que yo conocí y vi hoy. El Partido de la Liberación Dominicana ha gobernado de los últimos 22 años 18. Han rendido cuenta 18 veces. 18 años es suficiente tiempo para haber solucionado los grandes problemas nacionales y no conozco uno que haya quedado satisfecho. Es más, en 18 rendiciones de cuentas no hay otra cosa que cifras recurrentes de cantidad de ciudadanos que han salido de la pobreza. Me atrevería a pensar que si lo sumamos, darían más ciudadanos que los que en realidad habitan en República Dominicana. Yo particularmente quedé frente al discurso totalmente anonadado, confundido con el país en realidad en el que vivimos. Ya, el presidente quizás evadió ciertos temas según la opinión de muchos, por ejemplo, el tema... Los principales. Claro, el tema de la corrupción, por ejemplo, tan latente, quizás en una situación diferente a la que tenía el año pasado en medio del escándalo de Odebrecht, que sigue el escándalo. Sin embargo, lo eludió. O sea, ante... En 70 páginas de discurso, 2 horas y 10 minutos, solamente mencionó la palabra corrupción 2 veces. De la impunidad y la persecución a la corrupción, no la mencionó. Y lo digo con con ese nivel de resalto y de detalle, porque es un tema que la sociedad requería de respuestas y de planes concretos para qué vamos a hacer en relación al futuro. Hay que cambiar la cultura en esa relación del ciudadano con el Estado. Y en tal virtud, en esta rendición de cuentas fue un tema totalmente omitido. Como también fue omitido, por ejemplo, casos tan importantes como el tema del inmigrante. No así solamente la protección de la frontera, claro, sino que vamos a hacer con los cientos de miles de inmigrantes o ilegales en territorio dominicano. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Nos olvidamos de esa realidad. Pero también se omitieron otros temas como, por ejemplo, de manera muy concreta, ¿cuáles son los planes para con la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es un tema entre vecinos, entre familiares, cuando en la realidad, hace apenas 2 días, para yo poder convencer a mi esposa, salir a caminar un par de cuadras alrededor de una zona de la capital, pues casi fue imposible convencerla. La criminalidad es un tema que ya no es de percepción, sino que está ahí. Y reducirlo a un vecino o a un conocido o a un accidente de tránsito me parece poco inteligente de digerir. Pero otro tema que también quedó allí plasmado, cuyas cifras a mí particularmente no las entiendo por qué, cómo compartirlas, el tema del endeudamiento. Sí. ¿Sabía usted que en República Dominicana hoy tomamos prestado todos los días 423 millones de pesos? 17 millones de pesos por hora.
que en los 10 minutos que vamos a estar aquí hemos tomado 300.000 pesos de endeudamiento. Madre ¿Y cómo ver yo a ciudadanos, a funcionarios o a legisladores aplaudir el hecho de que nos estén prestando dinero? Pero ¿cómo puedo yo como padre de familia sentirme orgulloso de que esté yo tomando dinero para pagar préstamos, para mantener el día a día de mi casa? Esos son perplejidades que en el esfuerzo de este discurso yo particularmente, y la reacción de muchos, yo me sentí contrariado, ¿verdad? Me sentí en contraposición. Sí, con una bofetada que le dan a uno. Por cierto, hace solo unos minutos escuchábamos el análisis que hacía Miguel Seara Hatton, un gran economista de nuestro país, brillante profesor y gran amigo, y hablaba de lo poco realista que era. Hoy también lo trataba en nuestra cobertura especial con Germania Montaz, una de las grandes especialistas en temas financieros del país, y decíamos, bueno, ¿cuál es la necesidad de vender sueños que al final no pueda respaldar? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? Ya bastante hemos tomado prestado para hacer todo lo que habló a la carrera al final. 36.000 millones de dólares debemos. Estamos hoy tomando prestado para pagar intereses. Escuchen bien, estamos ya tomando prestado para pagar intereses. Eso es una... ¿qué pasará cuando ya no hay nadie nos preste porque no tenemos cómo pagarlo? Hemos llegado ahí ya, estamos a punto de llegar ahí. ¿Y cuáles son los planes o las estrategias? ¿Cuáles son las reformas para poder nosotros enfrentar esa realidad? Te pongo el ejemplo del empleo, que también fue parte del discurso del día de hoy. Se habla de que el gobierno ha generado 120.000 empleos nuevos, de los cuales, de acuerdo a la propia cifra del Banco Central, el 77% son informales. Y de los otros que son formales, de cada 10, 6 son empleos públicos. Entonces, ¿cómo vamos a desmontar el endeudamiento si nuestro gobierno cada vez crece más, si es cada vez más burocrático, menos eficiente? En esa dinámica que hoy se da de no tomar hoy las responsabilidades que nos tocan y dejársela al futuro, es también otro tema que a mí me preocupa, porque estamos endeudando a las generaciones futuras, estamos asumiendo posiciones que afectan al futuro sin tener la responsabilidad de saber que estamos afectando a nuestros hijos. Exactamente. El discurso del presidente dará mucho de qué hablar y ojalá así sea, para no quedarnos solo en la euforia del aplauso. Por cierto, sentí que a diferencia de otros momentos no se aplaudió tanto, quizás también porque quedaron otros temas. El pacto fiscal ni se tocó, el pacto eléctrico que ha estado ahí tampoco se tocó, la reforma del código laboral que sigue estancado tampoco se abordó de alguna manera. No, porque ese país no lo ven. Ven el país de las maravillas, el de Alicia. Curioso para mí, hace unos días visité Sabana Perdida. Ajá. Y me encontré de frente con el teleférico de Santo Domingo, el nuevo teleférico, que no lo conocía. Y sin embargo, viéndolo, un poco, digamos, llamado por la magnitud de la obra, un residente de la zona me decía, son sillas voladoras. Y yo le intentaba decir, no, es un teleférico. Sí. Dice, frente a la realidad que yo vivo, y la necesidad que yo vivo son sillas voladoras. En ese contraste de países que hoy vivimos. Hoy hablábamos con muchos de los que viven debajo del teleférico, que dicen, bueno, se han gastado todos estos millones allá arriba y se dará una opción y una solución de alguna manera para un grupo. Pero los que nos quedamos abajo, que seguimos teniendo las calles en muy mal estado, sistemas de alcantarillados, etcétera, etcétera, ¿cuál es el sentido de ver y mantener una realidad viéndola desde arriba si no logramos hacer nada abajo? Y ese es el contraste entre el discurso, entre una obra para buscar aplausos y luces de neón y quedar para la posteridad al precio que fuera, y otro es la realidad plena y lironda de la gente que vive de a pie en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias por venir a dar su opinión en primicia en nuestra emisión. Y ojalá podamos impulsar un cambio. El país necesita de un cambio. Por eso decía que ojalá el discurso sea material de estudio para que todos, no solo la oposición política formal, el ciudadano de a pie
pueda ir teniendo una mayor conciencia y cultura política. Los cambios en el país se tienen que dar de la manera democrática y es escogiendo cada cierto periodo las personas que realmente vemos con capacidad para resolver nuestros problemas, porque son capaces hasta de decirlos en un discurso. No. Si usted se encuentra a alguien que tiene un discurso que no tiene nada que ver con su realidad, ¿habrá posibilidades de cambiar esa realidad? No, y también algo, desde la oposición, la nueva oposición que queremos construir, no solamente queremos criticar, porque la sociedad está cansado de políticos que critiquen, que también queremos colaborar, con ideas, con propuestas, con pactos. Nosotros de la oposición queremos ser verticales, pero también queremos ser útiles. Y estamos en la disposición de construir esa nueva forma de hacer oposición. Qué bien. Pues suerte, gracias. Gracias por acompañarnos, José Ignacio Paliza, senador del PRM, en esta entrevista exclusiva y también candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Queda la invitación para hablar un poquito más de la convención de cara al 18 de marzo. En exclusiva en esta emisión estelar de Telenoticias.